Y en el plano local vamos a hablar del tema del agua, que no nos preocupa como debería, porque ya llevamos 13 años de sequía ininterrumpida y actuamos como si ese problema no fuera el nuestro. Bueno, de lo que está ocurriendo en relación al agua, ¿cuándo efectivamente podríamos ver el escenario de un racionamiento? Racionamiento es lo que vamos a conversar con Janet López, Jessica López, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Jessica, bienvenida. Hola, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, María. Bueno, tenemos este tremendo problema, Jessica, y es como si no existiera, porque nunca hemos tenido racionamiento. El único racionamiento que hubo fue un racionamiento eléctrico muy en principios de la década del 90. ¿Cuál es nuestra situación real hoy a nivel global y cuáles son las áreas más, digamos, que efectivamente pueden estar en peligro? Bueno, la situación es una situación bien delicada, es distinto en distintas regiones del país, naturalmente. Nuestro país tiene una diversidad geográfica, climática tan grande que necesariamente tenemos que hablar de distintas situaciones. Pero la sequía, que efectivamente, como tú dices, nos afecta hace 13 años, esto es uno de los impactos que ha tenido el cambio climático en Chile, ha significado en lo concreto una disminución en la cantidad de agua disponible, yo diría de la zona centro-norte y hacia el sur. O sea, nos hemos ido desertificando gradualmente, pero no es una situación nueva, como dices tú, es una situación que hace 12, 13 años existe, se constata y al menos en lo que tiene que ver con la industria sanitaria, que es la que está obligada a proveer el agua potable a las personas. Entonces es un tema que nos ha preocupado y que se han hecho planes de inversión y trabajos diversos con el objeto de no tener que llegar a ninguna restricción y poder sostener los estándares de servicio que tenemos hoy día en la ciudad. Adaptarse. Ahora, Jessica, ¿cuáles son las áreas? Porque es verdad, todos tenemos una realidad súper distinta. Norte seco, en el sur, claro que me llama la atención que en la Araucanía hay zonas que se abastecen de camiones aljibes, pero eso ya es otro problema. Pero, ¿cuáles son las zonas que hoy, enfrentando marzo, pudieran verse con problemas? Bueno, yo diría que la cuarta región, la cuarta, la quinta y la región metropolitana son las regiones de mayor criticidad hoy día. Y cada una tiene su situación, su origen, la gestión de la solución, que es muy distinta en cada caso. Por ejemplo, en la región metropolitana habitan muchos millones de personas. Tenemos las fuentes de agua aquí cerca, que es básicamente el río Maipo y el río Mapocho. Hay un gran embalse, el Yeso, en la cordillera, pero es la cantidad de recursos que se necesita ahí para abastecer a toda la capital es gigante. Y Valparaíso también tiene una situación bien dramática porque, bueno, uno de los gerentes de Val decía que el año pasado había llovido menos que en el desierto del Sahara. Así es. Ellos ya en Nogales empezaron con una restricción horaria, 4 horas al día. ¿Eso pudiera repetirse en otras comunas de Valparaíso? Hablemos de la región de Valparaíso para comenzar. Mira, yo diría una cosa más general primero, Matilde, que es súper importante. La industria sanitaria que yo represento a través de Andes tiene por rol proveer el servicio de agua y de saneamiento, tan importante como de agua, de saneamiento, o sea, depurar todas las aguas servidas que nosotros generamos en la ciudad, pero en las ciudades de Chile, ¿ya? Y cuando uno revisa la situación de las ciudades de Chile, se encuentra con que no ha habido restricciones. Entonces, cuando hablamos de restricciones en Nogales, en El Melón o en otros lugares donde hemos escuchado, en realidad esos dan cuenta de una situación que es completamente distinta y que tiene que ver con cómo operan los servicios sanitarios y el aprovisionamiento de agua en las zonas rurales de Chile. Claro, que eso obedece a otro problema que es el tema de los canalistas, de la propiedad del agua, de la zona, de las paltas. No, es un tema que tiene que ver con que, como te decía, las empresas sanitarias prestan los servicios en las ciudades, sí, en las grandes aglomeraciones de personas, en estos grandes asentamientos, y todo el resto del territorio de Chile
opera bajo otro sistema. Por lo tanto, Valparaíso, por ejemplo, no debiera tener problemas, las ciudades. En esta ocasión, en este verano, no, en virtud de que se logró finalmente acopiar la cantidad necesaria de agua en el embalse Los Aromos. Y que tiene un sistema bien original. Así es, fue una tremenda innovación, porque lo que hace es que cuando baja agua del río Aconcagua, hay acuerdos con los agricultores, entonces dejan pasar el agua, toman el agua en la planta de agua potable Concón y la llevan a través de una tubería para juntarla en el embalse Los Aromos, que es un embalse del MOP. Y en la época donde se necesita, entonces es reversible y se usa el agua que está acopiada en el embalse Los Aromos. Entonces, costó juntar esa agua, tuvo que intervenir la Dirección General de Agua, pero finalmente se logró. Y ahí los canalistas entregan agua. No, claro, ellos entregan o no usan, digamos, tienen prohibición de usar hasta no llegar a la cantidad de agua que requiere para abastecer a la población, porque el consumo humano tiene prioridad. Claro, pero ese sistema es bien novedoso, pero es aplicable a cada zona, cada cuenca tiene su realidad. Claro. Ahora, el tema que es, bueno, lo decíamos, la mayor cantidad de chilenos vive en la región metropolitana. Así y aquí es. tenemos fuentes distintas, Los Pozos, el río Maipo y el Mapocho. Así es. ¿Con el Mapocho no podemos contar este año? Lo que pasa es que el Mapocho abastece a algunas comunas más de la zona oriente de Santiago. Es un río que ha bajado naturalmente su caudal, igual que el río Maipo, pero es un río de menor tamaño. Pero ahora no pasa nada de agua. pero hay agua, y el tema delicado se va a aprobar en el mes de marzo, cuando vuelvan todos los veraneantes a sus hogares de las comunas de Vitacura, Barnechea, Las Condes, y se genera un aumento de demanda, abren los colegios, se genera otro aumento de demanda, vuelve la gente a trabajar, entonces ahí se va a generar un aumento de demanda importante que, por supuesto, hay planes para tratar de que eso no se produzca ninguna restricción, y hasta el minuto eso está asegurado. O sea, por ejemplo, hay inversiones. Hay inversiones en una planta en el Parque Intercomunal de La Reina, que se está construyendo, pero que está sacando agua del Maipo, ¿no? Sí, la planta de agua potable que está en la parte de arriba del Parque Intercomunal, precisamente se llama la planta Padre Hurtado, porque pasa por la calle Padre Hurtado, está ya muy avanzado, entre el 70 o el 80% de avance de la ampliación. Se está prácticamente duplicando su capacidad y mejorando su tecnología. Y eso va a permitir reforzar entonces el abastecimiento de agua de Ñuñoa, de La Reina, de Las Condes, de Vitacura, etcétera, etcétera. Pero etcétera. Eso no alcanza a estar para marzo. Ay, no sé. Pudiera, porque si hablamos de... Pero es que hay otras maneras, hay otras maneras de traspasar un poco de agua del Maipo al Mapocho. Ya, entonces estas tres comunas pudieran tener entonces, enfrentar el racionamiento de agua a partir de marzo, que es un escenario es una que nunca posibilidad. Hoy día, a ver, para decirlo de esta manera, cuando tú gestionas empresas que prestan un servicio tan esencial para la población, estás obligado a hacer ciertas cosas, como tener planes de contingencia, para el terremoto, para el aluvión, también, por ejemplo, si disminuye drásticamente la cantidad de agua, que es lo que ha sucedido en Chile, porque en los últimos 3 años se ha acelerado mucho el cambio climático, por decirlo así, y el impacto. Entonces eso nos ha producido una presión muy grande, pero la compañía tiene sus planes de contingencia preparados naturalmente, los trabaja con la ONEMI, los trabaja con la propia Superintendencia de Servicios Sanitarios, y son planes además robustos, que se avisan con mucha anticipación, que dividen las zonas. Por ejemplo, y si te toca una vez cada 3 días, no sé. Pero si fuéramos a enfrentar un racionamiento en marzo está a 6 días, 7 días. Así es. La anticipación quiere decir que ya tendríamos que saber, ¿o no? Eso es algo que se va monitoreando día a día. La cantidad de agua que está disponible, la cantidad de agua que se consume, pero yo creo que hay que estar tranquilo, porque esto se avisa con mucha antelación. Ahora, lo que yo te planteaba al inicio,
actuamos como si no tuviéramos ningún problema. Pero lentamente estamos viendo municipios que están sacando áreas verdes y todavía no se ve qué van a poner porque todavía están estas panderetas tapando las obras en realización, y que es un cambio del tipo de plantas que ornamentan los jardines. Sí. Y eso se está haciendo en varias comunas. ¿Esa es a la tendencia que tenemos que ir? Esa es una de las cosas a las que tenemos que ir. O sea, ya nunca más vamos a ver los mismos jardines que veíamos ahora. Mira, la idea es que si hay esos jardines, deberían ser muy caros su riego, cosa que no sucede hoy, porque hoy el litro de agua potable llevado a tu casa, tú lo usas, lo tiras por la ducha, por el lavaplato, por el water, lo que sea, cuesta $1. Eso cuesta. O sea, tú tenés que compararlo con el litro de agua que compras en el supermercado, el litro de agua que cuesta, no sé, $1. $1. Entonces, pero todos los litros de agua cuestan $1. Entonces, en algún minuto, esta escasez tiene que obligarnos a discutir sobre establecer una estructura tarifaria diferenciada, de manera que el que quiera tener un área verde maravillosa tenga que pagar por usar el recurso tan escaso como es el agua. ¿Y eso hasta ahora por qué no se ha hecho? Bueno, son conversaciones que se han empezado a sostener con la autoridad. Esta es una industria súper regulada, sus inversiones, sus tarifas, todo es absolutamente regulado y autorizado. Pero yo creo que eso es una cosa, se usa en muchos países y es un mecanismo para cuando hay escasez de algún elemento. Y entramos en ese minuto, yo creo. ¿Y qué pasa con las mineras? Yo creo que las mineras desde hace muchos años que están haciendo un trabajo bien importante. Aquí tenemos los bronces, que probablemente pueda usar parte de esta agua que no vamos a tener del Mapocho. Claro, claro. Pero las empresas mineras primero han invertido mucho en desaladoras, sobre todo en el norte, ¿ya? En el norte de Chile mucho en plantas desaladoras grandes para sostener sus operaciones, y han incorporado mucho reuso de agua y uso incluso de agua salada. Entonces ellos han hecho un trabajo que yo creo que es bien meritorio. Ahora, lo que pasa es que en la zona de Antofagasta la minería ocupa el 40% del agua, ¿ya? Entonces, en cambio, el promedio en Chile es el 4%, pero en la zona minera, naturalmente, es mucho más. Entonces, yo creo que este no es un tema la situación que está viviendo Chile en relación con el agua no es un tema que tenga que ver con un actor. Tiene que ver con todos los que usamos el agua, y todos usamos el agua. Las personas, y entonces el consumo que hacemos, la propia industria sanitaria, en la eficiencia de sus procesos, la agricultura, que ocupa el 73% de todo el agua, las personas ocupamos el 11%, o sea, somos un actor menor, pero igual son 16 millones de personas. La industria la construcción ocupan en sus procesos productivos agua, y nosotros creemos que lo que tenemos que avanzar, hay algunas zonas donde es más importante que otras, es en usar el agua que recuperamos, porque claro, nuestra industria recupera el agua servida. Y eso, en una ciudad como Santiago, ¿cuál es el agua recuperable que sea más fácil de tratar? En la ciudad de Santiago se recupera, se trata y se limpia, se depura toda el agua servida. Hay dos biofactorías, dos plantas gigantes que han sido premiadas mundialmente, dos biofactorías que hacen el ciclo completo del agua. No eliminan ningún desecho, generan energía, generan electricidad y generan y devuelven el agua depurada. Entonces, cuando uno lo piensa, tú dices, pero ¿cómo no vamos a hacer algo con esa agua? ¿Cómo no le vamos a poder dar otra vuelta? Entonces, lo que se está trabajando hoy día, y muy avanzado por parte de Agua Andina precisamente, es entregar esa agua a agricultores, y de manera que ellos liberen agua de la primera sección de arriba, que pueda ser usada en el proceso de potabilización, y ellos usan el agua entonces tratada, el agua depurada. Entonces eso le baja la presión. Pero claramente, Matilde, aquí tenemos que terminar
con algunas cosas. Sobre todo en las épocas de verano, no podéis lavar el auto con la manguera, ni lavar la vereda, el relleno de piscinas hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay otros países donde, por ejemplo, las piscinas no pueden tener más que una cierta profundidad, porque no se necesita nomás. Claro. Entonces hay una serie de medidas, lo que están haciendo los municipios, porque hoy día los parques y jardines y la cancha de golf y la cancha de fútbol, hay muchas que se riegan con agua potable. Entonces, sí, esa cosa es muy valiosa. No podemos estar haciendo eso cuando tenemos además todo el agua servida, depurada, que se puede reusar en eso, en la industria. Y la para la región metropolitana eso es estratégico. Y la canalización de esa agua servida, o sea, ¿cómo es posible que la ciudad la aproveche? Bueno, por ejemplo, ahora el acuerdo que hizo Aguas Andinas con Canalista es que ellos van a hacer una tubería de 40 kilómetros para llevar el agua desde la biofactoría y entregarla en el canal de riego, a cambio de que ellos toman el agua de arriba, digamos, la primera sección del Maipo, y la usan para potabilizar. Entonces, ese es el camino. En la región metropolitana está súper claro que ese es el camino. Por lo tanto, no debiéramos enfrentar una sequía extrema con esta tecnología que tenemos. Lo que pasa es que lo que debiéramos hacer es yo no me acuerdo ahora cuánto del agua que se depura está en en esta solución, pero está claro que tenemos que avanzar hacia usar el 100% del agua en eso y darle otra vuelta, digamos. Bueno, ahora además es tema transversal en la convención el tema de la propiedad del agua, de los derechos del agua, del derecho al consumo humano como prioridad. Bueno, en los primeros días de febrero la Comisión de Medio Ambiente aprobó este artículo que todavía no va al Pleno, pero que dice que cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas del 81. Este proceso va a tener una duración máxima de 2 años y los titulares de aprovechamiento de esa agua van a ser, en casos excepcionales, restituidos. Bueno, ¿qué piensan las sanitarias de esta discusión? Mira, yo parto de una base. Los países tienen derecho a definirse sus regulaciones y sus normas de acuerdo a lo que la gente y la mayoría de la gente establezca. Por lo tanto, si eso está, eso se hará. Ahora, naturalmente es una cosa que genera trastorno, porque cambia completamente un sistema. Pero lo más importante para lo que son las empresas sanitarias es lo siguiente. Primero, hay un conjunto grande de empresas que ocupan las aguas de una empresa estatal que tenemos en Chile que se llama Econsa, ¿ya? Y por lo tanto es Econsa la que tiene derecho a aprovechamiento de agua y se los pasa a las sanitarias para que puedan procesarla. Y hay otras empresas que sí tienen derecho de agua, pero tienen estrictamente los derechos de agua que están obligadas a tener, porque si no, no podrían prestar el servicio. Entonces, cuando se acuerda la prestación del servicio con la superintendencia, con la autoridad, se establece que si tú quieres tener una concesión para prestar el servicio, tienes obligatoriamente que tener una cantidad de derechos de agua más bien que de derechos de agua, porque a veces tenéis derecho de agua y no hay agua. Entonces, tienes que tener una cantidad de agua obligatoria para poder prestar el servicio. Entonces, las sanitarias tienen derecho de agua algunas porque están obligadas a tenerlo, pero si fuera otro el régimen de tenencia de las aguas en Chile, tendría que operar igual, digamos, y se establece en ese artículo que hay una prioridad y que está considerado que tienen que entregar agua para las personas, si estamos hablando del consumo. Claro, de las ustedes personas. No tienen el problema que tienen, por ejemplo, los agricultores frente a este mismo artículo. O sea, hay empresas sanitarias, como te decía, que son propietarias de derechos de agua y que por lo tanto, si estas aguas se expropian de manera que rompe con los tratados económicos internacionales que hay y nacionales también, de una manera no apropiada, eso va a generar conflicto. Pues si tú expropiáis y no pagáis el valor que corresponde, claro, eso genera conflicto. Ahora, ¿hay otros países que tengan este sistema de otorgamiento de derechos de agua como el que existe acá? Yo entiendo que sí, que hay algunas zonas en otros países donde esto opera. Sí. Porque para muchos, y sobre todo a propósito de la discusión en la convención, les resulta muy extraño que efectivamente, y a propósito de la Constitución del 80,
existan estos derechos que se otorgan a perpetuidad, que mucha gente no los utiliza, que después los revende, que incluso se los revende al Estado para los camiones de aljibe. ¿Eso tiene lógica? No tiene mucha, por eso el Código de Agua que se acaba de aprobar, la nueva versión, trae varios cambios que son muy bien significativos. Y que es la primera vez que se hace desde el 80. No sé si es la primera vez. No, hubo uno antes en el 2015, me parece. Pero este es un cambio bien significativo porque precisamente lo que busca es evitar esas situaciones. O sea, si tú quieres agua, es un bien tan escaso y tan valioso que tienes que tener súper claro para qué lo vas a usar, cuánto tiempo lo vas a usar y tienes que demostrar cada cierto tiempo que lo estás usando en eso. Y está lleno de condiciones para poder mantenerlo. Y eso a mí me parece que está bien. Y la otra cosa que trae el Código de Agua es que le da más seguridad todavía al consumo humano, a la forma en que se arreglan los tenedores para darle más seguridad al consumo humano. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba es que como se derogan el Código de Agua, chuta. Claro, pero con la nueva Constitución eso también, o sea, todavía no está nada dicho. No, todavía no está nada dicho. ¿Y qué implicancia podría tener para la industria un artículo, o sea, un derogamiento del Código de Aguas o el cambio de propiedad, entre comillas? Bueno, habría que naturalmente establecer una nueva normativa respecto, porque el Código de Agua es un texto muy grande y que trata muchas cosas respecto del agua, del uso del agua, regula muchas cosas, entonces si no es eso habrá otra. ¿Pero frenaría la inversión, por ejemplo? Mira, lo que frena la inversión es cuando tú no tienes la seguridad de cómo va a operar. Entonces, por ejemplo, la industria sanitaria, las estimaciones que hemos hecho es que se necesitan de aquí a 20 años 10.000 millones de dólares de inversiones para enfrentar esto del cambio climático y la sequía. Y los temas medioambientales, porque también hemos subido nuestros estándares en eso. Entonces, primero tenemos que estar de acuerdo con la autoridad para hacer todas esas inversiones en un plazo de 20 años. Tenemos que estar de acuerdo con las comunidades cada vez más respecto de qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen. ¿Y el mismo cambio climático les está imprimiendo más presión? Mucha más, porque como te digo, en los últimos 3 años se ha acelerado mucho la reducción de disponibilidad de agua y eso obliga, porque yo siento que tenemos la obligación de tener al menos autonomía en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, los estanques de Pirque en un tiempo más van a tener 48 horas de autonomía. O sea, vamos a tener la tranquilidad de que si pasa cualquier cosa, tenemos los estanques de Pirque como se usaron en enero del 2021, que hubo ese río atmosférico. Entonces eso nos da una tranquilidad no solo a la industria, a la población, de que hay una tremenda reserva. Y entonces eso tendríamos que poder replicarlo en todos lados. Porque ese ejemplo es solo para Pirque. No, ese ejemplo, los estanques están ubicados en Pirque. Claro, pero son 5 piscinas gigantes que abastecen a las plantas de producción de agua potable que abastecen a la ciudad de Santiago. A todas. Sí, pues. Incluso las de la zona oriente. Sí. Ya, y esas piscinas, ¿se están construyendo más? Bueno, hay... lo que pasa es que los pozos también son una alternativa, ¿se están cavando pozos? También se están haciendo nuevos pozos para mejorar el servicio en la zona sur de Santiago, en la zona que se llama Lomena. Los mega estanques de Pirque, porque son mega estanques, porque aquí vivimos no sé cuántos millones de personas, pero en todas las ciudades de Chile, dependiendo con el tamaño de su población, se han ido construyendo estanques que permiten regular el uso y la disponibilidad. Esa es parte de la infraestructura que hay que fortalecer para tener la seguridad hídrica. Perfecto. Bueno, se vienen muchos desafíos, pero la industria aparentemente aquí en Chile está preparándose para generar la tranquilidad a la población de que al menos en el consumo humano, en las ciudades, eso está garantizado. ¿Así es? Sí, por supuesto. Ahora, de repente, yo no le puedo firmar una cosa que garantice absolutamente eso, que no va a haber ninguna restricción nunca, pero la obligación de las compañías, la obligación legal es de proveer los servicios y eso solo se disculpa
en la medida que sean situaciones de fuerza mayor. Todo el resto, las empresas tienen que hacer lo necesario para estar cubiertas. Jessica, la quiero sacar de las empresas sanitarias. Porque, bueno, usted ha estado ligada al Banco Estado durante muchísimos años. Creo que el Banco Estado no había tenido gerentas mujeres, sino hasta que usted llegó a una de las gerencias. ¿Es así? Es probable. Bueno, su nombre está sonando también para ser presidenta de Banco Estado. ¿Cómo recibe usted esa...? Bueno, lo recibo con orgullo, me calienta el corazoncito. Yo trabajé 24 años en el banco, hice casi toda mi vida profesional ahí, ocupé diversos cargos y fui su gerenta general entre el año 2014 y 2018. El banco más importante de Chile, y yo lo mío porque tiene 14 millones de clientes. O sea, el banco que sigue tiene 3,5. Entonces, y es un banco que yo creo que ha aportado mucho a mejorar la vida de las personas con muchas cosas que ha hecho, su red de sucursales, su caja vecina, su cuenta RUT, todas las empresas. Y en este escenario que estamos saliendo ojalá saliendo de esta pandemia, sí, donde empieza un nuevo gobierno que tiene otras, digamos, maneras de hacer las cosas. ¿Cuán desafiante le parece la acción que va a tener que tener Banco Estado? Bueno, yo creo que la ha tenido estos años de pandemia en lo que ha sido los programas COVID y Reactiva, etcétera, FOGAPE. Siempre la tiene porque al final tiene un despliegue territorial que permite decir que tiene 14 millones de clientes. La gente confía en el banco, muchos despotrican porque de repente el servicio no es tan bueno, pero yo creo que es un actor súper trascendente y yo me siento orgullosa de haber trabajado ahí. Feliz. Y contenta de que su nombre suene. Orgullosa. Bueno, yo sé que viene mucho de dentro del banco, así que no puedo decir nada más. Bueno, una decisión que depende del presidente. Sí, por supuesto. Pero usted conoce bastante a Mario Marcel. Bueno, no bastante, fui su ayudante. Ya, así de tanto. No, pero eso hace muchos años. Lo conozco, sí, nos conocemos, pero no soy amiga de Mario. Bueno, nos quedamos expectantes entonces a eso y con la tranquilidad de que agua vamos a tener. Así esperamos que Jessica López, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Gracias, Matilde, por la invitación.